La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gloriosa palabra del Todopoderoso en el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 11 y al versículo 14. Dice al pie de la letra: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta es la gloriosa palabra que hemos leído. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14, se nos habla de los deberes del creyente, del cristiano. Todo creyente que ya asiste a una iglesia, que ha recibido a Jesús en su corazón, necesita llegar a la madurez. Para ello, debe de asistir a la casa de Dios con interés de ser equipados, preparados, hasta llegar a la madurez espiritual. Porque cuando la madurez ciertamente se ha alcanzado, podemos ser de bendición a grandes multitudes de personas. Podemos bendecir a tanta gente porque tenemos la madurez para enseñar, para aconsejar, para adiestrar, para bendecir a través de los estudios bíblicos a otras interesantes personas que pertenecen al reino del Dios omnipotente. Ahora bien, resumiendo el crecimiento. Cuando resumimos el crecimiento, veámoslo en tres niveles. El primero es la niñez, que es nuevo nacimiento. Como padres nos alegramos de ver llegar a una de las criaturas a nuestro hogar, a uno de nuestros hijos o hijas. Yo recuerdo que cuando recibí mi primer hijo, qué encanto. Lo mismo fue cuando recibí la segunda y el tercero, que es el último que Dios me regaló. Esos niños fueron de mucha bendición cuando eran pequeñitos y hoy de adultos, por supuesto, son de mucha bendición. Lo importante es que los vi crecer, los vi llegar adultos, casarse y convertirse en padres. Es decir, llegaron a la madurez. En segundo lugar, la niñez camino al crecimiento. Todo niño que nace va siempre creciendo día tras día. Aunque no queramos que crezcan, ellos están creciendo. Es natural el crecimiento cuando el niño es completamente sano y lo vemos crecer. Tercero, tenemos la madurez, que es el desarrollo a plenitud. Los vemos ahora preparándose ellos solos y yendo a la universidad. Los vemos trabajar en cualquier otro sitio. Los vemos totalmente prósperos, bendecidos, y nos alegramos de verlos que crecieron, llegaron a la madurez, ahora tienen sus propios hogares. En términos espirituales, cada creyente nuevo que llega a convertirse a Dios, ciertamente este creyente causa no solamente alegría en nuestros corazones, causa el gozo de Dios
y la alegría de millones de ángeles en los cielos. Ahora estas criaturas, que son los nuevos creyentes en Cristo Jesús, dan totalmente gozo, mucha alegría y satisfacción verlos crecer. Y esto es a través de la fe que es en Cristo Jesús. Verlos crecer en conocimiento, verlos crecer en todos los aspectos de la vida espiritual. En tercer lugar, la madurez es el desarrollo a plenitud de ese creyente en Cristo Jesús. Muchos de ellos logran llegar a ser líderes de caballeros, líderes de jóvenes primero, después los vemos llegando a ser líderes de caballeros. Y las damas, no diremos otra cosa, sino que también son prosperadas, son bendecidas. Algunas son maestras de escuela dominical. Llegan a ser también líderes de jóvenes. Más tarde, líderes de damas. Y ahí las vemos crecer en la viña del Señor. Algunas pasan a ser diaconisas, pastoras, evangelistas, profetas. Lo mismo los hombres, los vemos crecer a convertirse en poderosos diáconos, poderosos líderes dentro de las iglesias y muchas veces llegar a ser ministros de Dios, pastores de alguna congregación, y algunos han logrado un nivel tan grande que han sacado su doctorado en teología. Los vemos prosperados, bendecidos por parte de Dios. Y sinceramente, al ver estos ministros que han crecido, que han avanzado y que Dios está con ellos, es el encanto más grande que cualquier pastor puede tener al ver estos hijos en la fe en un crecimiento glorioso y supremo. El significado de inmadurez es el niño que necesita el cuidado materno y paterno mientras está en su crecimiento. Esa criatura espiritual necesita especialmente a su pastor, a sus líderes. No debe de apartarse del consejo de estas personas, de los adiestramientos, de los equipamientos de ellos, porque les servirá de gran bendición a su propia vida. Usted crecerá y llegará a ser eminente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando hablamos en cuanto a la inmadurez, es el recién convertido en Jesucristo que necesita toda la atención, todo el cuidado espiritual del pastor, como dije, y de los líderes a cargo de él o de ella. Estos hombres llamados pastores o líderes son puestos por Dios para mostrarle a usted su amor, es decir, Dios, el grande amor que le tiene a usted, para mostrarle Dios su alta misericordia, su ternura, su grandeza de plenitud de su gracia. Ahora, al niño espiritual se le llama de dos formas: tardo para oír y inexperto. Tardo para oír, es decir, hay tantos creyentes que nunca llegan a la madurez, se mantienen niños espirituales. Siempre hay que tratarlos con los pañales tan suaves. Siempre hay que darles lechita constantemente porque no entienden, no pueden digerir ciertamente los alimentos sólidos de las santas enseñanzas. Se necesita darles enseñanzas livianas para que ellos puedan mantenerse siempre asistiendo a la casa de Dios. Pero hay otros que les gusta alimentarse con enseñanzas profundas, sencillas, gloriosas y también entendibles. Y cuán interesante es verlos crecer, crecer y crecer. El que tiene siempre necesidad de leche es el niño. El niño necesita crecer ciertamente, pero también necesita aumentar, necesita multiplicarse. ¿Por qué necesita multiplicarse? Porque esa es la ley de la vida. Tiene que multiplicarse porque así Dios lo ha ordenado. Dios nos hizo para multiplicarnos. Nos hizo ciertamente para crecer
para multiplicarnos. Ahora, la infancia es el nuevo nacimiento en Jesucristo. El nuevo nacimiento en Jesucristo es cuando escuchamos la verdad de Dios y esa penetra en nuestro corazón. La creemos, la recibimos con gozo y invitamos a Jesús que venga a ser nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Pastor, nuestro Dios y todo lo que Él es. Entonces, ¿cómo lo logramos? Dijimos oyendo la palabra de Dios, oyendo acerca de Jesucristo. Cuando escuchamos con atención y creemos y recibimos, a partir de ahí nos convertimos en los hijos de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, Jesús declara en este interesante pasaje, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, qué maravilloso es esto. Entonces nos convertimos en los niños tan pronto recibimos a Jesucristo, tan pronto recibimos de Él totalmente el potencial de cambio en nuestras propias vidas. Cuando dejamos que Él entre para ser nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro gran libertador, entonces a partir de ahí se nos da la autoridad, el poder de llamarnos hijos de Dios. Y el Señor va más a fondo y nos dice en el versículo 13, siempre del capítulo 1 de Juan. Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, de ninguna forma, sino es engendrado por voluntad de Dios. Entonces termina el versículo diciendo, sino de Dios, que quiere decir engendrados por la voluntad del Dios vivo y verdadero. Oh, esto nos da el potencial totalmente de ser llamados hijos de Dios. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, le decimos al Señor en arrepentimiento, Señor, perdona mis pecados, borra mis rebeliones y mis maldades. Señor, ten compasión de mí, límpiame de todas las transgresiones que he cometido. Cuando llegamos así ante nuestro Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando ya somos limpios, tenemos una sensación de paz, de alegría, de gozo. Esa sensación de servir a Dios, esa sensación de buscarle, de amarle y de honrarle. Nos da también la capacidad, Dios, de manera tan especial, de alejarnos de los casinos, de aquellos lugares prostíbulos, de los lugares donde están las borracheras, las drogas, donde está la pornografía, las hechicerías y de todos los placeres de esta vida. Dios nos da la capacidad de rechazar todo eso y no ser más partícipe de esas cosas. Ahora viene un anhelo tan grande, tan poderoso, es de congregarnos, aprender de la palabra y de abrir nuestro corazón para ser prosperados, bendecidos. El nuevo nacimiento espiritual significa que esa persona ha recibido de Dios, según Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Recibió agua limpia, ha sido limpiado a través de la palabra. Esa palabra quitó la inmundicia. Vino Dios también en segundo lugar. Él arrancó todo lo putrefactado, todo lo sucio del pecado. Lo arrancó completamente de nuestro ser. Y en tercer lugar, vemos que también arranca toda clase de idolatría. Ya nuestro corazón ya no se doblega a estarse inclinando a las imágenes ni tampoco a las estatuas. ¿Por qué? Porque Dios arrancó toda clase de idolatría. Ya no nos hace entusiastas saber de que aquí canonizaron a un santo,
allá canonizaron otro. Eso no nos importa ya, porque sabemos que eso es completamente un engaño terrible dado por el mismo diablo. Entonces, ya no estamos persinándonos, ya no estamos tampoco ofreciendo misas a ninguna de esas cosas. Ahora nuestro clamor y nuestra adoración y nuestro servicio es al Dios omnipotente, porque Dios trajo una limpieza sobrenatural en nuestra propia vida. Cambió nuestro corazón viejo, ese corazón de amargura, de odio, de venganza, ese corazón de no perdonar y no pedir perdón. Todo ese corazón perverso es arrancado, ese corazón que nos llevaba a los bailes, a fumar, a mentir, a ultrajar, a causar daños y cuánto dolor a la gente. Entonces Dios eliminó todas esas cosas de nuestras vidas. Arrancó ese corazón perverso, pero estableció un nuevo corazón. El corazón que ama a Dios, el que se humilla delante de Dios. Dios estableció su verdad en nuestras vidas. No hay engaño más que la verdad reina ahora. Nuestros labios hablan la verdad por causa que hemos recibido al Dios verdadero. Su palabra es verdad, Dios es verdad. Por lo tanto, amamos la verdad y nos deleitamos en la verdad. Ahora bien, cuando decimos que Dios cambió el corazón, ciertamente este corazón nunca más regresa hacia atrás. ¿Por qué? Porque Dios arrancó el corazón perverso y estableció el corazón que se sujeta a Dios y que ama a Dios. Aparte de eso, quitó de nosotros toda clase de espíritus inmundos y estableció el espíritu nuevo dentro de nosotros. Ese espíritu nuevo es el espíritu del Dios Santo que entró a nuestras propias vidas, que nos da la capacidad de amar la verdad y de obedecer la verdad. El mismo Dios nos da la capacidad ahora para amar no solamente a los que nos aman, aún a nuestros enemigos. Ahora tenemos compasión por ellos, pero antes no queríamos ni verlos ni en pintura. Pero en el cambio que Dios trajo, las cosas son diferentes. Entonces, se da cuenta los cambios que Dios trae. La niñez espiritual. Esto nos habla de inmaduro espiritual. Por eso el sagrado escritor a los Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 11, 12, 13 y 14. El apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar. El apóstol ciertamente se está dirigiendo a personas que son niños espirituales, que son inmaduros espiritual. Y entonces les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De quién? De los inmaduros. Tan difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Este es el problema del que vive en una actitud de niño espiritual. Es tardo para oír. Escucha tanta enseñanza, tanto mensaje y no lo entiende. Y muchas veces si lo entiende un poco, pero hasta ahí llega. Es como que si no la recibió por causa de que es tardo para oír. Tiene ese problema de esa tardanza para oír y para obedecer. Por cuanto se han hecho tardos para oír, dice el apóstol. En Hebreos 5:12 agrega, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, dando a entender el apóstol que algunos ya tienen 5, 10, 15, 20 y algunos han llegado hasta viejitos en el evangelio, pero todavía son niños en pañales espiritualmente. No han llegado a la madurez, por todo zapatean, por todo molestan, por todo están renegando y por todo murmuran. ¿Por qué? Porque son tardos para oír, son tardos para obedecer.
Y por lo tanto declara las Santas Escrituras, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, los primeros principios de que ya se les ha enseñado. Ahora bien, entonces podemos contemplar lo que sigue en este versículo. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El pastor tiene que estar siempre preparando mensajitos livianos para este tipo de niños, porque aunque son viejos de estar en las congregaciones, no han querido prepararse. Por eso es que no han podido llegar a la madurez, por la tardanza de oír, porque todavía están de leche y no de alimento sólido. ¡Qué tremenda situación! Entonces, un niño espiritual es inexperto, no está preparado, no tiene experiencias. El alimento tiene que ser adecuada a su edad, adecuado a su comportamiento. Ahora, Hebreos capítulo 5, versículo 13, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es inexperto en la verdad. No sabe ni para dónde va ni de dónde viene, porque todavía está de mamila. Todavía hay que darle la tetera o la pacha, como usted le pueda llamar. Lo interesante de estos niños es que nunca son útiles dentro de la iglesia. Siempre están zapateando, siempre renegando que porque esto, porque el otro, porque son bebés todavía. La persona que ha alcanzado madurez tiene una gran capacidad de digerir porque ha llegado a la madurez. Y el apóstol dice en Hebreos capítulo 5, verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, a estas personas hay que enseñarles teología, hermenéutica, hay que enseñarles sobre sociología y cuantas cosas importantes dentro de la vida. Hay que enseñarles cómo hacer bosquejos, hay que enseñarles homilética porque han llegado a la madurez. Pero los niños no entienden de estas cosas. ¿Y qué es homilética? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es el otro? ¿Qué es teología? No saben de ninguna manera por causa de que son niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oh, qué maravilloso es esto entonces. Es necesario entonces que se ocupe de su madurez. Ya no siga simplemente siendo un niño, una persona inmadura. Llegue a la madurez para que pueda multiplicarse, para que pueda servir y llevar frutos y frutos en abundancias que permanezcan para la gloria del eterno Dios. Ahora, el significado de madurez. La niñez tiene su crecimiento, ciertamente. Número uno, el niño sano crece y crece porque está sano. El niño sano se aumenta. También un niño sano se multiplica en estatura y se multiplica en conocimiento. Va creciendo en estatura espiritual y en conocimiento, porque esta persona tiene ahora totalmente toda su vida sana, hablando espiritualmente. Entonces, crece y crece muy bien porque se alimenta bien. Por eso tiene un crecimiento saludable. Es prosperado, es bendecido y todo el mundo se admira porque agarró los alimentos correctos, llegó a la madurez. Los vemos a estos jóvenes hablando en términos naturales, que los muchachos crecen y crecen saludables, los vemos correr, son atletas algunos son futbolistas, otros
tienen algo otras cosas donde se entretienen, pero los vemos tan activos, los vemos enérgicos porque crecieron nutridos. Ahora bien, crecieron porque se les dio buen alimento y ellos podían digerir el alimento sólido. Por eso fueron creciendo fuerte. En términos espirituales, cuando los creyentes aprenden a equiparse correctamente delante de Dios, son bendecidos, son prosperados por el Dios vivo y verdadero. Ahora bien, he llegado a la parte final de este estudio. Gracias, preciosos televidentes. Gracias por nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo Jesús que han estado con nosotros. Queremos invitarlos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Estamos esquina con la Avalon y la 42 Street. Muy fácil de llegar. Estamos entre las calles Martin Luther King y Vernon. Y entonces nos encuentra sobre la Avalon, esquina con la 605 East 42 Street. Ahí estamos ubicados. Quiero orar por todos ustedes para que Dios los bendiga y sean personas que crezcan en el Señor, completamente prosperados, bendecidos y en victorias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Divino Jehová, nuestro Padre Celestial, gracias por la omnipotencia. Gracias por la palabra que nos lleva hacia la madurez, al crecimiento espiritual. Gracias porque eres tú el que nos haces crecer en tu verdad, en la santidad, en el amor, en tu santo temor. Bendice a todos nuestros televidentes. Bendícelos de tal manera que sean bendecidos con la salud espiritual y con la salud física. Limpia sus vidas para que sean instrumentos de gloria. Oh Dios santo, y gracias te damos por ello. Mis apreciados hermanos y amigos, no se olvide, venga a la iglesia Roca de Luz Eterna. Tenemos los días miércoles a las 7:30 estudios preciosos y el día viernes a las 7:30 también. Y el domingo a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde del domingo. Esos servicios son preciosos donde queremos verlo si usted no tiene donde congregarse. Si ya tiene donde congregarse, persista en esa congregación. Pero si no se está congregando, bienvenido a esta casa. Que Dios lo bendiga y lo fortalezca siempre y siempre. Deseamos que la paz de Dios y el gozo del Todopoderoso esté con usted. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.